Hay un pecado que es gravísimo, 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 y es exactamente el ir en contra del Espíritu de Dios. Si ustedes lo recuerdan bien, el pueblo de Israel siempre fue en contra del Espíritu de Dios. Los mandamientos, los estatutos, los preceptos, la palabra que Dios les daba, siempre ellos la transgredían, siempre, siempre. Y quizá una de las cosas que nunca tuvo en cuenta el pueblo de Israel exactamente es que era el Espíritu de Dios el que estaba obrando para que todos sus propósitos llegaran hasta ese pueblo. Amén. Claro, ellos veían, por ejemplo, para irnos a un evento, ellos veían una gran manifestación en el monte Sinaí, etcétera, y había pavor, miedo. Moisés asciende, recibe las tablas. Pero hermanos, creo que todo esto es obra del Espíritu de Dios, del Espíritu de Dios. Así que el apóstol, el escritor bíblico, dice que ellos siempre contendían contra ese espíritu, el de Dios. Lo rechazaban, iban en contra de los deseos del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Y cuando el Señor se manifiesta, Él trae lo que podríamos nosotros llamar la carta de presentación de la nueva dispensación. Pero ya no es un colocarlo en eventos extraordinarios como el monte que humeaba, que temblaba, etcétera, etcétera. No. Allí estaba él dando su cátedra, enseñándola. Se sentaba en una sencilla barca, ese era el púlpito de él, y desde allí enseñaba. Y si ustedes observan desde el capítulo 5 al 7, por ejemplo, del Evangelio de Mateo, está todas esas credenciales de la nueva forma en que Dios trataría, entraría en un proceso con el hombre. Y antes de su muerte, vienen esos capítulos extraordinarios del Evangelio de Juan, en donde el Señor habla exactamente del Espíritu Santo, o como lo tiene otra versión de la Biblia, el Paracletos, ¿no? Amén. Y allí estaba toda esa función del Espíritu de Dios, Evangelio de Juan. Por ejemplo, en el capítulo 14 de Juan, desde el 15 en adelante, en donde está esa enorme promesa del Señor: os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese hecho, que el Espíritu Santo estaría con ellos y en ellos para siempre, marca la enorme diferencia entre lo que es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, lo que es un pacto y lo que es otro pacto. Allá es un pacto de la ley con el monte, con los hombres, Amén. que no le hacen ningún caso, pero aquí, en el nuevo pacto, es los mandamientos de Dios escritos en la mente, en el corazón del hombre. ¿Y cómo iba a hacer eso? Bueno, ahí está. Terminaría ese oficio de intercesor, de intermediario, ese oficio que tenía que ver con su manifestación en carne, pero él promete regresar, volver, y dice que vendría de esa manera, y dice exactamente: el Espíritu de verdad, al cual el mundo
no le puede puede recibir. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, es lo que el mundo, el pecado, la sociedad apartada de Dios, la sociedad que no cree en Dios, el hombre que no quiere recibir nada de parte de Dios, puede recibir. No lo puede recibir. Pero nosotros, el Señor está hablando con sus discípulos en ese momento, pero vosotros sí le podían conocer y lo podían recibir porque estaba con ellos y dice, estaría en ellos, dentro de ellos. Y dice esa enorme promesa, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vendré a vosotros. Aquí hay que hacer una etapa de transición, entre ese momento del Antiguo Testamento, el nexo que se hace en la vida de Jesucristo, en su manifestación en carne, con todas estas promesas acerca del Espíritu Santo, su muerte, resurrección, ascensión, y antes de ascender la promesa, que ya nos vamos a ocupar de ella, y no podemos agarrar lo que dice en esa etapa de transición, en su manifestación en carne, como si fuera un hecho. Si ustedes notan, todo lo que se dice acerca del Espíritu Santo y de sus promesas, etcétera, etcétera, estaban en el futuro. Ya las vamos a ver. Estaban en el futuro, porque se cumplirían cuando empezara esta etapa. Hay algo tan extraordinario en esta obra del Espíritu Santo, que el oficio maravilloso que desarrolla aún con los apóstoles, con los discípulos, para escribir los evangelios. Voy a citar el verso 26 del capítulo 14. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Allí hay dos funciones maravillosas del Espíritu Santo. Y a veces se comete el error de creer que ese trabajo todavía está ahora. Por ejemplo, ¿cuál? El de recordar todo lo que yo os he dicho. Entonces, se pone a pensar el creyente a ver si el Espíritu Santo me recuerda si debo hacer esto, no lo debo hacer aquello. Y ya, no. Claro. El texto aquí me está hablando y dice que un trabajo del Espíritu Santo sería el de hacer recordar a los escritores bíblicos todo lo que Jesucristo dijo, pronunció y los eventos que se realizaron durante esa manifestación en carne. Yo siempre me he puesto a pensar, debe haber una mente extraordinaria para consignar las enseñanzas y las palabras del Señor Jesucristo y que hoy las tengamos nosotros en algo que llamamos Biblia. Amén. Entonces es el trabajo del Espíritu Santo en hombres como Mateo, como Marcos, como Lucas y como Juan para escribir ese evangelio. Tal vez el de Lucas es el menos, digamos, ¿cómo lo llamo yo? Inspirador, porque él se dedica más a investigar, a ir a las fuentes, a preguntar, una labor periodística, casi. Histórico. Claro, mucho más histórico. Pero lo que era Mateo, Marcos y Juan, estaban recordando cada palabra del Señor. Usted se puede imaginar ese capítulo 5 al 7 del Evangelio de Mateo, recordar todas las enseñanzas de Jesucristo. Eso era inspiración del Espíritu Santo. Amén, por supuesto. Era inspiración del Espíritu Santo. Entonces, esto recuerden ustedes, y aquí creo que vale la pena mencionarlo, recuerden ustedes que no sucedió
a la semana siguiente la ascensión del Señor. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan se pusieron a escribir el Evangelio una semana después que el Señor ascendió. Para nada. De hecho, parece ser que el Evangelio de Juan es el más tardío, cerca por ahí al año 80, 75. Así que estamos hablando de 40 y tantos años después que el evangelista Juan se pone a escribir el Evangelio de Juan. Entonces, que el evangelista Juan estuviese recordando y metiéndose en semejante teología tan profunda como la de este Evangelio de Juan, mi hermano, esto tiene que ser obra del Espíritu Santo. No hay ningún filósofo en el mundo que haya podido escribir cosas tan profundas, tan certeras y tan extraordinarias acerca de Dios. Solo la obra del Espíritu Santo. Pero ¿por qué estoy haciendo este énfasis en esta parte? Para que todos recordemos que hay una transición. La vida de Jesucristo, esos 30 y tantos años de su vida terrenal, son donde marca, donde coloca los principios, sus enseñanzas, se habla acerca del Espíritu Santo, cumple con las profecías y queda en el aire, por llamarlo así. Él mismo lo dijo, las cosas que ahora les hablo a ustedes, en este momento no las entienden, pero cuando venga el Espíritu Santo, entonces las entenderán. Por eso hay cosas que después de la venida del Espíritu Santo, en ese capítulo 2 del libro de los Hechos, son definitivamente el abrir la puerta de par en par al periodo de la gracia. Entre tanto que no se abre esa puerta, todavía se está en el periodo de la ley. Jesucristo está en el periodo de la ley. Los discípulos y todos ellos están en el periodo de la ley. Esos 4 evangelios están en el periodo de la ley, que se está mostrando y se están sentando las bases, es así. Pero que esto se da, la marcha comienza a partir del libro de los Hechos. Esto es fundamental que cada creyente lo entienda, que cada creyente lo comprenda. Un hecho relevante de esto es cómo los discípulos que más tarde se llamarán apóstoles, ellos cambian su vida, cambian su forma de ser, son transformados completamente. Y encontramos todavía al Pedro miedoso, etcétera, etcétera, pero a partir de recibir el don del Espíritu Santo hay otro Pedro. Hay otro Pedro. Los discípulos están miedosos, los discípulos se esconden, los discípulos están metidos en las casas, pero después de ser llenos con el poder del Espíritu Santo, ustedes nos disculpan, pero piensen a ver si es que tenemos que obedecer a ustedes los hombres antes que a Dios. No, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Si nos van a castigar, castíguenos, si nos van a matar, mátenos, pero nosotros seguiremos predicando esta palabra.